Shalom, shalom. Ya lo encontré, yo decía, bueno, el rapto no es porque no existe, porque no me había asustado. Shalom, amada ministra María Emma. Shalom, amada ministra Beatriz. Bendiciones de parte del Eterno. Baruch Hashem. Shalom, shalom, bendecido, mi amado ministro Claudio, y gracias por estar aquí con nosotros con Yeshua en ayuno y oración. El tiempo es de nuestro Elohim, pero el micrófono es suyo. Adelante, mi amado. Bendito sea nuestro Abacadosh. Bendito sea Yeshua HaMashiach, que nos rescata, nos libera, nos da vida en abundancia y nos da sabiduría para poder enfrentar los momentos que estamos viviendo, ¿no? Como decía la hermanita Beatriz, hay muchos engaños de pastores, de congregaciones que dicen que va a haber un rapto, que va a haber esto, que va a haber lo otro. Nosotros sabemos que lo único cierto es la alianza con el Eterno, la alianza con Yahweh. Si nosotros caminamos con Él, Él nos va a proteger. Él va a estar con nosotros, nos va a mostrar, no nos va a mostrar 5 años antes de que sucedan las cosas lo que va a suceder, porque el Eterno quiere que confiemos en Él. Él quiere que confiemos en Él. Cuando sucedan las cosas, ahí nos va a mostrar, porque el Eterno quiere que confiemos en Él. Si no, uno está haciendo adivinación, leyendo el futuro, y esto es una tentación que tenemos todos los seres humanos, de querer controlar los eventos, de querer saber lo que va a pasar, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, y el Eterno quiere otra cosa. El Eterno quiere que nosotros estemos en alianza con Él, en confianza con Él, y sabiendo que Él nos va a cuidar. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Tenemos que tratar de evitar cada uno de nosotros, lo digo yo que tengo experiencia en la adivinación y todo eso, porque antes lamentablemente pisé esos lugares. Queremos controlar los eventos, queremos saber lo que va a pasar, porque en lo profundo no hay confianza en Yahweh. Cuando nosotros vamos conociendo al Eterno, vamos conociendo que todo está en sus manos, que nuestro destino, que el destino de la humanidad está todo en sus manos, vamos ganando en confianza, vamos ganando en emuná y vamos aprendiendo que Él es el que controla todo, está todo en sus manos, todo está bien en el sentido de que si nosotros estamos en alianza con Él y nos mantenemos en alianza, seremos protegidos, cuidados y victoriosos. Bendito sea nuestro Abacadosh. Bueno, amados hermanos, continuamos con el libro de Eijá, Lamentaciones, un libro doloroso, pesado. Vamos por el capítulo 4. Capítulo 4, vimos capítulo 1, 2 y 3 las otras semanas. Vamos a proceder con el capítulo 4, procedo a compartir. Bendito sea nuestro Abacadosh. Envía tu Ruach HaKodesh, Adonai Yeshua HaMashiach, que te necesitamos, Adón, para llevar tu palabra, para comprender las lecciones que hay en el Tanaj, en tu palabra, Adonai Yeshua. Todos sabemos que la alianza contigo es lo más importante de nuestra vida, y sabemos que quebrantar la alianza es y lleva al castigo. Así que no queremos nosotros vivir lo que ha tenido que vivir tu pueblo en Lamentaciones, en Eijá. Presentación con diapositivas, reproducción desde capítulo 4, Baruch Hashem. Comienza así, capítulo 4, Pasuk 1. Recordamos que el libro de Lamentaciones de Eijá es un poema de 5 capítulos, el cual está construido en acróstico, sacando del capítulo 1 al 4 es un acróstico, significa que cada versículo o serie de versículos comienzan con una letra del alefato, y esto, bueno, se podría hacer gematría, todo eso con el libro, ¿no? Pero bueno, no lo hice en este caso. Comenzamos con el capítulo 4, Pasuk 1. Aleph, comienza con el Aleph, y dice, ay, Eijá, ay, se ha empañado el oro, se ha alterado el buen oro, las piedras sagradas están esparcidas por las esquinas de todas las calles. Ved. El oro, figurativamente, son los habitantes de Jerusalén. Cada uno de nosotros es oro a los ojos del Eterno. Somos valiosos a los ojos del Eterno. Cada miembro de Israel, de Jerusalén,
era oro a los ojos del Eterno. Cuando dice se ha alterado el buen oro, es porque se habían devaluado, habían perdido su valor. Cuando nosotros abandonamos la alianza de Yahweh, abandonamos la alianza que tenemos con Él, perdemos el valor, dejamos de ser oro y nos empezamos a transformar en metales menos preciosos, cobre, bronce, hasta llegar al estiércol, si nosotros nos ensuciamos con el pecado. Así es como uno se va haciendo cada vez menos atractivo a los ojos del Eterno. Ahora, amados hermanos, si nosotros estamos intentando seguir los mandamientos, seguir la voluntad de Yahweh, con sinceridad, sin hipocresía, nosotros somos oro a los ojos de Él. Estamos siendo valiosos a sus ojos. Las piedras sagradas son los niños que estudian la Torá, los jóvenes que estudian la Torá y que ya desde el comienzo de su vida están siguiendo la voluntad del Eterno. Ellos son las piedras sagradas, son sagrados a los ojos de Yahweh. Pasuk 2. Los preciosos hijos de Sión que eran estimados en oro fino. Ahí vemos cómo se da esta comparación en la misma escritura. Los preciosos hijos de Sión que eran estimados en oro fino. Ay, los consideran ahora como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Gimel. Jeremías nos dio la parábola donde el alfarero construía la vasija de barro y no le gustaba lo que estaba construyendo y lo destruía y lo volvía a construir. Así hizo con su pueblo, no le gustaba cómo estaba haciendo Israel y lo destruyó y lo volvió a construir. Y así es con nosotros, cuando nosotros no seguimos su voluntad, nos deshace, nos maltrata y luego nos vuelve a construir porque somos como vasijas de barro. Pero si nosotros seguimos su voluntad, seremos estimados en oro fino. Acá nos dice el Pasuk 2, los hijos de Sión, que eran estimados en oro fino, ahora son como vasijas de barro, que se destruyen y se vuelven a construir. Obra de manos de alfarero. Amados hermanos, nosotros ahora, cuando estamos en el camino de Yahweh, a veces sucede que tenemos menos vivencias, experiencias, o vendría a ser, o revelaciones que cuando éramos la vasija de barro que él destruía, volvía a construir. Ahora estamos caminando en shalom, en paz, siguiendo los mandamientos, en tranquilidad, y creciendo. Cuando sucede eso es porque estamos bien, estamos por el buen camino. Cuando nosotros, el Eterno tiene que agarrarnos, estrujarnos y transformarnos, es porque estamos errando el camino. Somos vasijas de barro que se rompen fácilmente y no pueden ser reparadas. Así era como estaba el pueblo de Israel. Y así estuvimos nosotros en algún momento donde el Eterno tuvo que deshacernos y volvernos a formar. Pero ahora estamos en el camino. Estamos en el camino a aprender a seguir la voluntad del Eterno. A aprender a cumplir cada uno de los mandamientos que nos llevan a estar en alianza con Yahweh. Y aquí tenemos el ejemplo de la parábola que el profeta Yirmeyahu, Jeremías, tuvo antes de la destrucción con la vasija de barro. Jeremías, Yirmeyahu 18, 1 al 8. La palabra que vino a Yirmeyahu de parte de Yahweh. Baja a la casa del alfarero y allí te impartiré mis palabras. Así que bajé a la casa de un alfarero y lo encontré trabajando en la rueda. Y si la vasija que hacía se dañaba, como sucede con el barro en las manos del alfarero, él volvía a hacer otro vaso según le parecía mejor. Entonces me llegó la palabra de Yahweh. Oh casa de Israel, ¿no podré yo hacer con ustedes como hace este alfarero? Declara Yahweh. Como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. En un momento puedo decretar que una nación o un reino sea arrancado, desmenuzado y destruido. Pero si esa nación contra la que hice el decreto se vuelve de su maldad, yo desisto del castigo que había planeado infligirle. Todo el mundo, amados hermanos, está en las manos del alfarero, de Yahweh Sebaot. Cada una de las personas, cada uno de los reinos, cada uno de los gobiernos, todo está en las manos de Él. Él da el poder y Él lo quita. Si Él le da el poder a personas despiadadas, es porque el pueblo no sigue la alianza con el Eterno. Entonces, al no seguir, Él le da el poder a castigadores, como le dio el poder a Nabucodonosor para castigar a su pueblo. Así le da poder a castigadores para que castiguen la humanidad. Así es, amados hermanos. Y le va a quitar el poder cuando Él lo decida. Les va a quitar el poder cuando Él lo decida. Y cada uno de nosotros también tiene poder o deja de tenerlo
según la voluntad del Eterno. Incluso en nuestra propia vida podemos hacer lo que Él nos permite. Entonces, amados hermanos, continuemos avanzando en tranquilidad, en shalom, en la alianza con Él, en los mandamientos, en shalom, en tranquilidad, en paz, aprendiendo, creciendo, desarrollándonos, enseñando lo poco que aprendemos para que otro también lo pueda seguir, aprendiendo cada día más, a cumplir más cada uno de los mandamientos y a no transgredir los mandamientos negativos, y así vamos a crecer a los ojos de Yahweh, con misericordia hacia los que están aprendiendo. Bendito sea nuestro Abacadosh. Avestruces del desierto. Pasuk 3. Hasta los chacales les dan la teta y amamantan a sus cachorros. Pero mi pobre pueblo se ha vuelto cruel. No me deja ver. Pero mi pobre pueblo se ha vuelto cruel, como las avestruces del desierto. Dalet. Hasta los chacales, que son animales fieros, alimentan con dulzura a sus bebés, son buenos padres. Pero las madres de Israel, que siempre fueron dulces, se transformaron en egoístas a causa del asedio. Amados hermanos, cada uno de nosotros no sabemos en realidad lo que podemos llegar a hacer en una situación de necesidad terrible, desesperada. No sabemos a qué punto podemos llegar. Le pedimos al Eterno que nos proteja, que nos cuide, para que no lleguemos a conocer las profundidades del pecado en el cual podemos llegar a caer si Él nos quita la protección. Todo, por eso, amados hermanos, nosotros no debemos enorgullecernos y sentirnos importantes. Si nosotros tenemos virtudes, es porque el Eterno las permite. Si nosotros no caemos en la degradación del pecado, es porque el Eterno nos protege. Él es el que hace que nosotros brillemos o nos apaguemos. De nosotros está nuestra parte, abrazar la alianza con Él. Y Él nos va a proteger y nos va a dar las pruebas que podamos tolerar. Las madres de Israel en la época de Jeremías, en la época del castigo que estaba viviendo el pueblo de Israel, se transformaron en egoístas, comieron a sus propios hijos, comían ellas y a sus hijos los dejaban morir de hambre. A este punto llegó el propio pueblo del Eterno que tenía los mandamientos. Se alimentaban ellas, sus madres, y dejaban a sus hijos morir de hambre. Los enemigos forzaban a las mujeres israelitas a amamantar a sus hijos, a los hijos de los enemigos, y ellas no tenían leche para los bebés israelitas. Los avestruces en el desierto son extremadamente crueles con sus bebés. Por eso los compara el profeta Jeremías a las madres de esa época con los avestruces del desierto. Los avestruces del desierto dejan el huevo y se van, no les interesa. Y eso lo vemos en el libro de Job. Job 39, del 13 al 18, dice así: las alas del avestruz se agitan alegremente, pero son sus alas y su plumaje como los de la cigüeña, porque ella abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los deja calentarse, y se olvida que un pie los puede aplastar o que los animales del campo los pueden pisotear. Abandona cruelmente a sus hijos como si no fueran suyos. Su trabajo es en vano porque no se ocupa. Es que Elohim la privó de sabiduría, no le repartió inteligencia. De otro modo se elevaría muy alto burlándose del caballo y del jinete. Así es el avestruz del desierto. Y así estaba comparando a las madres de Israel. Y nosotros, no podemos juzgar a estas madres en esta situación, sino que debemos saber que si nosotros estamos en obediencia, si nosotros estamos creciendo y desarrollándonos y desarrollando virtudes en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, es todo protección del Eterno, virtud que nos da Él, es todo regalo gratuito de Él que tenemos sin merecerlo, amados hermanos. ¿Qué diferencia hay entre un delincuente y yo que estoy aquí sentado con ustedes llevando la palabra del Eterno? La diferencia es que el Eterno me eligió para su camino y me formó y me guió y me dio su sabiduría y su inteligencia y me llenó de bondad y de amor y me da el Ruach. Pero después, en la esencia, todos los hombres somos, si no nos acercamos al Eterno, si no estamos cerca de Él, somos pecadores. Si nos alejamos de Él, perdemos la gracia, perdemos la misericordia, perdemos el amor, lo perdemos todo y caemos en el pecado. Pasuk 4. Se pega a su paladar la lengua del niño de pecho a causa de la sed. Los pequeñitos piden pan y no hay quien se lo reparta. ¡Ey!
Miren lo que sucedía. A la lengua de los niños de pecho se pegaba su paladar. No tenían agua a causa de la sed. Los niños piden pan y no hay quien se lo reparta. Amados hermanos, a veces nosotros vemos todo lo que sucede en la sociedad. Vemos todo lo que sucede con la inmoralidad, con los asesinatos, con las violaciones, con el secuestro de personas. Vemos todo y pedimos al Eterno que castigue, que, que muestre su brazo poderoso y que ejerza justicia. Y recurrimos a la justicia del Eterno. Pero esto es lo que sucede cuando viene la justicia del Eterno. Cuando viene la justicia del Eterno, niños inocentes terminan pagando por los pecadores. Terminamos pagándolo todos. Entonces, Jeremías se la pasó pidiendo justicia al Eterno, lleno de la ira de Yahweh por todo lo que hacía el pueblo. Y cuando llegó ese momento, no lo pudo tolerar, no lo pudo tolerar. Entonces, amados hermanos, abracemos la misericordia de Yahweh, que sigue perdonando este mundo pecador, adúltero, inmoral. Sigamos abrazando su misericordia, sigamos propagando su misericordia, su perdón, su consuelo. Sigamos alertando a todos de que se viene el castigo, se viene el juicio. Se viene, amados hermanos. Alertemos al mundo pecador de que se viene el castigo y se viene el juicio antes de que sea tarde, antes de que tengamos que ver con nuestros propios ojos el castigo de Yahweh a la humanidad. Los bebés piden leche, los jóvenes piden pan. No había agua ni en el canal. Lo primero que hicieron fueron sacar el agua. Los babilonios no podían tomar agua ni comer. Controlando el agua, controlaban la vida. En los niños es más doloroso, porque no entienden, porque no hay, ustedes saben cómo son los niños. A un niño no le puede decir, no hay agua porque estamos en guerra, no hay agua porque no entienden, no entienden por qué no hay. Pasuk 5. Los que comían delicados manjares han quedado hambrientos en las calles. Los que se criaron con costoso carmesí han abrazado la basura. Wow. Amados hermanos, qué situación terrible vivía en Israel en esta época. Personas acostumbradas a vivir bien, hambrientos en las calles. Los que se criaran con telas de seda fina, carmesí, estaban buscando la basura. Del lujo y el pecado pasaron el hambre y la pobreza. Y es mucho más doloroso cuando alguien pasa del lujo a la pobreza, que el que está acostumbrado, obviamente. Pasuk 6. Es mayor la culpa de mi pobre pueblo que la iniquidad de Sodoma, que fue trastornada en un momento sin que pusieran manos sobre ella. Zayin. Israel tiene muchas más responsabilidades que Sodoma, porque a Israel se le dio la Torá, porque Israel conoce la voluntad del Eterno. Nosotros tenemos muchas más responsabilidades que aquellos que están en la calle pecando, muchísimas más, porque conocemos la voluntad del Eterno, conocemos su voluntad, conocemos su Torá, conocemos el amor y el corazón misericordioso de Yeshua HaMashiach. Las responsabilidades que tenemos nosotros son muchísimos mayores y por eso somos juzgados mucho más minuciosamente que alguien que no conoce. Por eso Israel es juzgado más duramente. Miles de pueblos en toda la historia de la humanidad pecaron y no fueron castigados tan duramente como Israel. Israel pecó y fue castigado duramente, terriblemente. Y no solamente fue castigado duramente y terriblemente, sino que es el único pueblo de toda la humanidad que su castigo quedó registrado para todos como canto aquí en Lamentaciones, para que todo el mundo aprenda lo que significa quebrar la alianza con Yahweh. Esto es lo que significa quebrar la alianza con Yahweh, caer en lamentación, amados hermanos. Todos nosotros los que estamos aquí en Yahweh Sebaot, todo aquel que ha sido levantado en raíces hebreas, está en alianza con Yahweh. Y quebrar esa alianza trae lamentación. A esto nos sirve recordar el libro de Lamentaciones. Su castigo fue mayor, el de Israel. En Judá pedían la libertad de la muerte. Llegaron a pedir la libertad de la muerte. En Gilel, en Lucas 12:47 dice, porque el siervo que entendió la voluntad de su amo, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Cada uno de nosotros que comprende y entiende la voluntad de su amo. Yahweh sabe cada uno quién la comprende. No hacemos su voluntad, recibiremos muchos azotes. No se trata
de comprender, conocer o saber, sino que es una alianza de obediencia. Y cuanto más comprendés, cuanto más entendés, cuanto más sabés, más obediente tenés que ser. Mejor morir a espada. Bendito sea nuestro Abacadosh. Pasuk 7 y 8. Eran más limpios sus príncipes que la nieve, más blancos que la leche. Su cuerpo era más sonrosado que el coral. Su talle era como el zafiro. Het. Ahora están más oscuros que el tizne sus semblantes. No los reconocen por las calles. Su piel está encogida sobre sus huesos, reseca con un palo. Tet. Vemos la comparación. Los príncipes eran más blancos que la nieve, más blancos que la leche. Blancura, pureza, no estaban contaminados. Su cuerpo era sonrosado y frágil, su talle como el zafiro. Ahora están más oscuros que nada. No los reconocen por las calles. Su piel está encogida sobre sus huesos, reseca como un palo. Yahweh eleva y Yahweh abaja. Pasuk 9. Mejor suerte tuvieron los muertos por la espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco, atravesados por falta de los productos del campo. Yod. Claro que sí. Los que murieron por la espada murieron rápido, en la guerra, y no llegaron a ver todo esto. Los que murieron por el hambre sufrieron mucho. La desesperación de buscar comida hace perder el amor a cumplir los mitzvot. Amados hermanos, ¿sabemos lo que es la desesperación de comer, de alimentarse, de beber? No lo sabemos, no lo sabemos. Uno se olvida de cumplir los mandamientos, se aleja de la voluntad de Yahweh, se hace cada vez más feo, más feo. Terrible forma de morir. Pasuk 10. Con sus propias manos las mujeres compasivas cocinaron a sus hijos. Ellos les sirvieron de comida en medio del quebranto, mi pobre pueblo. Kaf. Amados hermanos, hablamos de la comida kosher. Comer a sus propios hijos. Miren hasta cuánto puede llegar la depravación. Pasuk 11. Y Yahweh ventiló todo su furor, derramó su ardiente ira, prendió fuego en Sión, el cual devoró sus cimientos. Lave. A veces nos cuesta, nos duele, y nos cuesta pensar que Yahweh haga estas cosas, ¿no? Nos cuesta pensarlo. No es malo Yahweh, no es malo, es justo. Yahweh es misericordioso, pero exige justicia. Justicia, es justo. No es malo, es justo. Teilín 79:1. Oh Elohim, los paganos han entrado en tus dominios, han profanado tu santo templo, han convertido a Jerusalén en un montón de escombros. El pueblo de Israel lo lloró en los Teilín largamente toda esta situación. Pasuk 12. No creían los reyes de la tierra ni ninguno de los habitantes del mundo que el adversario o el enemigo entrarían por las puertas de Jerusalén. Mem. En la época en que los asirios intentaron, que conquistaron el reino del norte, el reino de Israel, la casa de Efraín, exiliaron a las 10 tribus del norte, luego fueron a intentar conquistar Jerusalén. Es cuando Sennacherib está retratado, creo que en el libro de Isaías. Sennacherib lanza blasfemias muy, muy poderosas y Yahweh protege a Jerusalén para que no caiga, y Sennacherib tiene que huir. Después de ese evento, los habitantes de Jerusalén creyeron que eran inexpugnables, que eran victoriosos, que eran invencibles. Después de vivir los milagros y los portentos del Eterno, a veces sentimos que somos invencibles. Pero, amados hermanos, somos débiles y frágiles si nos alejamos de la alianza de Yahweh. Lo único que nos puede hacer victoriosos es la alianza con Él, en la sangre de Yeshua. Nada más. Lo podemos perder todo. Se consumen nuestros ojos. Pasuk 13. Fue por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. No. Los primeros en tener la culpa son los que tienen poder, los falsos profetas y los sacerdotes idólatras. La sangre de Zacarías, que está explicado en 2 de Crónicas 24-21, ya lo leí en capítulos anteriores, por eso no lo vuelvo a leer.
es un profeta, Zacarías, hijo de Coanim, que estaba en contra de la idolatría y lo mataron en el templo. El pasuk 14 al 15. Deambulaban como ciegos por las calles y se contaminaban con sangre, de modo que nadie podía tocar sus vestiduras. Samej. Apártense, inmundos, les gritaban. Apártense, apártense, no toquen. Cuando vagaban y deambulaban, les decían entre las naciones, no morarán más aquí. Ve. Los Kohanim que habían sido infieles, los profetas que habían sido infieles. Los profetas fueron importantes porque estaba lleno de falsos profetas. Falsos profetas, ¿qué es falso profeta? Falso profeta es alguien que dice algo como que es voluntad del Eterno y no lo es. Todo aquel que dice que va a haber un rapto está siendo falso profeta. ¿Por qué? Porque los falsos profetas, ¿qué hacían? Los falsos profetas decían, no va a venir Babilonia, lo vamos a vencer. Daban tranquilidad. Cuando Jeremías daba teshuvá. Todo aquel que dice estén tranquilos, no se arrepientan, porque el mal no nos va a atrapar, nosotros vamos a ser raptados y protegidos. Está alejando al pueblo de la teshuvá. Está haciendo lo mismo que los falsos profetas. Está acercando al pueblo a la tranquilidad. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Nadie puede estar tranquilo. Incluso los que nosotros, como nosotros, intentamos ser justos, no podemos quedarnos tranquilos. No va a haber tranquilidad, porque si hay matanza y castigo alrededor mío y todo lo que mi protección depende de la alianza con Yahweh, Él me va a proteger. Pero yo no puedo estar tranquilo si hay matanza y castigo alrededor mío. No puedo estar tranquilo. No puedo creer que hay un rapto, voy a ser protegido y listo. No es así, no es así, no es así. Entonces los falsos profetas y los falsos sacerdotes deambulaban como ciegos por las calles y se contaminaban con sangre, es decir, estaban ciegos, tocaban cadáveres, de modo que nadie podía tocar sus vestiduras. Y les decían a ellos, apártense, inmundo. Les gritaban, apártense, no toquen. Los profetas y los Kohanim, que debían ser los ojos de la nación, andaban como ciegos, contaminándose de los cadáveres. Pasuk 16. La presencia de Yahweh los ha dispersado, no los volverá a mirar. De la persona de los Kohanim no tuvieron respeto, ni a los ancianos mostraron consideración. Ayen. Los babilonios, que fueron llamados para hacer el castigo, no tuvieron respeto ni de los ancianos justos, ni de los Kohanim. No tuvieron respeto de nadie. Cuando llega el castigo, los justos pagamos por los pecadores. Los justos pagamos por los pecadores, como Yeshua pagó por todos nosotros. No va a haber rapto. Los justos pagamos por los pecadores. Pensamiento de las naciones se equivocan cuando piensan que Yahweh no nos acompaña en el exilio, en el castigo, nos acompaña, aunque tengamos que pagar por los pecadores. Pasuk 17. Todavía se consumen nuestros ojos tras la vana espera de nuestro socorro. Como hemos esperado, todavía esperamos por una nación que no puede salvar. Sad. Israel pensaba que Egipto y que Asiria lo iba a salvar. Esperaban y esperaban y esperaban que lo salven. Si hubiesen esperado la salvación de Yahweh, sería otra cosa. Se hubiesen arrepentido y se hubiesen salvado. Pero esperaban la salvación de Asiria y de Egipto. Y se quedaron esperando. En Jeremías y Yirmeyahus 37:5 dice, el ejército del faraón había salido de Misraim y cuando los casditas, los babilonios, que tenían sitiada Jerusalén, oyeron el informe, se fueron de Jerusalén. Cuando Babilonia estaba conquistando Jerusalén, salieron los egipcios a defenderlos y los babilonios se fueron. Pero en ese momento habían mandado un ejército pequeño. Unos años después volvieron con un ejército más fuerte y ya no hubo forma de ir contra ellos. Y tiempo después conquistaron Egipto también. Los enemigos son veloces. Cuando el Eterno le da poder a un enemigo, no va a haber forma de enfrentarlo. Pasuk 18. Acecharon nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras propias calles. Nuestro fin se acerca. Se cumplieron nuestros días. Ay, ha llegado nuestro fin. Kof. Relata la situación de los Yehudí, de los judíos, que quedaron en Jerusalén durante el dominio caldeo,
Los que quedaron mientras los babilonios dominaban Jerusalén estaban siendo perseguidos. En cada momento de la vida cotidiana pensaban que podían matarlos. Pasuk 19. Más veloces que las águilas del cielo fueron nuestros perseguidores. Sobre las montañas nos persiguieron con tesón. En el desierto nos pusieron emboscadas. Resh. Pasuk 20. Al aliento de nuestra nariz, al ungido de Yahweh lo han atrapado en sus fosas. Aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. Shim. Están hablando del rey de Israel. A él lo atraparon. Habla el rey Josía, asesinado por los arqueros egipcios. O quizás habla también del rey Sedequiyá, al ungido de Yahweh. Lo atraparon, lo asesinaron. En Divrei Hayamim, Bet, segunda de Crónicas 35-23, tenemos la muerte del rey Josía. Los arqueros tiraron contra el rey Yoshiyahu. El rey les dijo a sus servidores: retírenme de aquí, que estoy mal herido. Murió ahí. Y en Melahim Bet, segunda de Reyes 25, del 4 al 7, vemos al otro rey, a Sedequiyá, porque hubieron varios ataques de los babilonios. Dice así: entonces se abrió una brecha en el muro de la ciudad y huyeron de noche el rey y todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín del rey, mientras los casditas estaban juntos y alrededor de la ciudad. Y el rey se dirigió hacia el Arabá, pero las tropas de los casditas persiguieron al rey y lo alcanzaron las llanuras de Jericó, en Jericó, y todo su ejército lo dejó y se dispersó. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babel en Riblá, y lo llevaron a juicio. Degollaron a los hijos de Siquillahu en su presencia, y a Siquillahu le sacaron los ojos, lo aprisionaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babel. El rey Siquillahu, el mismo que se había reído de las amenazas que daba Jeremías, intentó escaparse en el asedio y fue apresado. Le sacaron los ojos, mataron a sus hijos y lo llevaron de esclavo. Edom será castigado. Y cuando hablamos de Edom, hablamos principalmente de aquel que disfruta del castigo de Yahweh. Aquel que disfruta, aquel que se ríe cuando nosotros somos castigados. Pasú 21. Gózate y alégrate, oh hermosa Edom, tú que habitas en la tierra de Uz. También a ti llegará la copa, te embriagarás y te exhibirás desnuda. Tab. Lo dice con ironía Jeremías. Gózate y alégrate, oh hermosa Edom. También a ti te llegará el castigo. A esto le está diciendo a Edom. En el Teilín 137:7 dice así: acuérdate, Yahweh, contra los edomitas el día de la caída de Jerusalén, cómo gritaban ellos: arrásenla, arrasen hasta los fundamentos. Amados hermanos, ¿por qué a Israel le duele tanto esto de Edom? Porque Edom es familia. Porque Edom es familia. Porque Edom estaba en alianza con Israel. Porque se compartían muchas cosas con Edom. Y Edom, en el momento de mayor necesidad, gritó: arrásenla, arrásenla hasta los fundamentos. Todo ese odio que Edom guardaba por dentro, lo lanzó en la hora del castigo. Amados hermanos, es terrible esto, juntar odio, que no nos pase a nosotros, que nosotros no seamos como Edom, no juntemos odio contra nadie para cuando le llegue el castigo. No juntemos odio contra nadie para cuando le llegue el castigo. En Obadiyá, en el libro de Abdías, capítulo 1, porque es un solo capítulo, del 10 al 14, dice así: por la violencia hecha a tu hermano Jacob, la desgracia te rodeará y perecerás para siempre. En aquel día, cuando te quedaste indiferente, cuando extranjeros le llevaban sus bienes, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suertes por Jerusalén, tú fuiste como uno de ellos. ¿Cómo pudiste mirar con alegría hacia tu hermano en aquel día, en su día de calamidad? ¿Cómo pudiste gozar con malicia sobre el pueblo de Judá en aquel día de ruina? ¿Cómo pudiste reírte a carcajadas en aquel día de angustia? ¿Cómo pudiste entrar por la puerta de mi pueblo en su día de desastre? ¿O cebar en alegría con los otros sobre su desgracia en su día de desastre? Y poner la mano a sus riquezas en su día de desastre. 3 veces dice en su día de desastre. Cuando se dice 3 veces, es porque es algo poderoso. ¿Cómo pudiste pararte en las encrucijadas para cortar el paso a los fugitivos? ¿Cómo pudiste traicionar a los que huían en aquel día de angustia?
al indefenso, al que huía, lo traicionaron. Refiere al exilio actual de Edom. Edom representa a los romanos, representa a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con su teoría de reemplazo, también intentó destruir a Israel. ¿Y cuántos fueron traicionados durante el Holocausto? ¿Cuántos judíos han sido entregados por la Iglesia Católica? Solo Elohim lo sabe. Pasuk 22, y el último pasuk del capítulo 4 del libro de Lamentaciones. Dice así: sea cumplido tu castigo, oh hermosa Sión. Nunca más te llevará en exilio, pero él castigará tu iniquidad, oh hermosa Edom. Pondrá al descubierto tus pecados. Amados hermanos, el Eterno a nosotros nos corrige inmediatamente. Y todos ven cómo nos corrige. Y piensan que somos castigados. Pero el Eterno en nosotros tiene una misión, tiene un plan de redención. Nosotros seremos enaltecidos. Somos castigados hoy y seremos enaltecidos. El que siembra entre lágrimas cosechará entre risas, amados hermanos. Pero aquel que no es castigado nunca en toda su vida y pasa toda su vida en pecado y haciendo el mal, se enfrentará al juicio, se enfrentará al juez y ahí le llegará toda la vergüenza. Bendito sea nuestro Abba Kadosh, Baruch Hashem. Bendito sea nuestro Abba Kadosh,